Buenas noches, siervos de Perú, pastores de Perú, apóstoles, profetas, maestros, evangelistas, siervos del Señor que han estado a la brecha por esta nación. Quiero decirte y compartirte también que Dios ha puesto eso en mi corazón, esa nación, para estar orando por ella, porque Dios nos ha dicho en el Salmo 2 que pidamos por herencia a las naciones y como posesión nuestra los confines de la tierra, y que serán nuestros. Así es de que estamos en la brecha por tu nación. Aquí desde México te saludamos y hoy declaramos que esta palabra profética llena del Espíritu de Dios tocará tu ser y te habilitará. Estamos en una década de la doble porción del Espíritu Santo, así es de que aprovechemos este tiempo y comencemos a ser de los íntimos del Espíritu Santo, de los que sigamos su presencia, de los que tengamos sed y hambre de la manifestación de la persona más maravillosa que es el Espíritu Santo, del Dios Todopoderoso que está sobre nuestras vidas. Hoy te habla el Espíritu de Dios a través de mi boca, a través de mi corazón, para despertar una pasión, una hambre mayor por la presencia del Espíritu Santo, porque el Espíritu de Dios es el que cambiará Perú. El Espíritu de Dios es el que traerá el gran arrepentimiento que Dios tiene pensado para esa nación. Y Dios utilizará tu vida, Dios utilizará mi vida para levantar esa nación de esa parálisis. Dios me dio una palabra profética para ustedes, una palabra que está en el libro de Hechos, donde dice la palabra del Señor en el nombre de Cristo Jesús. Dice en Hechos 3, Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la de la oración, y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día a la puerta del templo, que se llamaba La Hermosa, para que pidiese limosna de los que entraban en el templo. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, le rogaban que le dieran limosna. Pedro, con Juan fijando con él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les estuvo atento mirando, recibir de ellos y esperar algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Y tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos. Y saltando se puso en pie, y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que estaba sentado para pedir limosna a la puerta del templo de la Hermosa. Y ellos eran llenos de asombro y espanto por lo que había sucedido. Yo te quiero decir, siervo del Señor, que Perú, y como otras naciones, como México y otras naciones, están en esa parálisis espiritual, en esa pobreza espiritual. Así como estaba este cojo a la puerta del templo, que estaba esperando que algo sucediera. Sabía que ese hombre solamente pedía la limosna, estaba en su pobreza, estaba en su corta visión. Pero llegaron los ungidos de Dios, llegaron los que habían sido bautizados hace pocos días, llegaron con una palabra profética. Yo te quiero decir, siervo de Dios, que tú eres esa persona que necesita levantarse en el poder del Espíritu Santo para declarar esa palabra profética para Perú. Tú no te conformes a ver así como se conformaron los sacerdotes, los fariseos, a ver ese hombre desvalido en esa parálisis, y ellos no tenían ningún problema que estuviera ahí en la puerta pidiendo limosna. Pero yo te quiero decir a ti que tú no te acostumbres a ver a Perú de esa forma, que hoy es el tiempo del gran arrepentimiento para Perú, que hoy es el tiempo de que nos levantemos nosotros, los ungidos de Dios, a manifestar el poder del Espíritu de Dios, que nosotros estemos apasionados por la presencia del Espíritu Santo, para que le digamos a esa nación que está en parálisis como Perú y México y otras naciones: no tengo oro ni tengo plata, pero lo que tengo te doy. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. Y Perú se tiene que levantar por la palabra profética. Perú no se va a levantar de otra forma.
sino tienen que llegar esos ungidos de Dios. Tienen que llegar esos hombres llenos del poder de Dios. Y Dios te ha escogido a ti y me ha escogido a mí. Tú oíste, tú creíste el evangelio de la fe y tú fuiste sellado con el Espíritu Santo. Tú recibiste un anticipo de las arras. Tú recibiste un anticipo de ese reino de Dios. Tú tienes ese anticipo. Tú tienes ese sello del Espíritu Santo, siervo del Señor. Tú y yo nos tenemos que levantar en esta temporada. Estamos en una recta maravillosa. Estamos en un tiempo maravilloso. El salmista decía: enséñame a contar los días de tal forma que traiga sabiduría a mi corazón. Que nos enseñemos a contar este tiempo. Que este tiempo es único. Tú y yo hemos sido levantados con el poder del Espíritu Santo para quitar la parálisis de nuestras naciones, para levantarnos como esos ungidos que Dios ha escogido y levantar a nuestra nación de esa pobreza. Este hombre estaba en esa pobreza y estaba acostumbrado a vivir de esa forma. Nosotros hemos visto a nuestras naciones acostumbradas a vivir en esa pobreza espiritual. En ocasiones somos indiferentes como esos escribas, como esos fariseos que pasaban enfrente de ese hombre. Pero no hubo uno de ellos que le dijera una palabra profética. ¿Por qué razón? Porque no estaba el Espíritu de Dios con ellos. Pero yo te quiero decir a ti que tú eres un ungido de Dios, que tú eres sellado por el Espíritu Santo, que tú has recibido un anticipo del reino espiritual, que tú has recibido un anticipo del Espíritu Santo, y que un anticipo es para que tú te lo gastes, tú lo inviertas, y después de ese anticipo que tú te lo gastes, también te vuelven a dar más, porque ya te gastaste ese anticipo en la obra que se te asignó. La obra que se te asignó es la nación de Perú, siervo del Señor. Esa nación, Dios te va a pedir cuentas de esa nación, siervo del Señor, porque Dios te ha dado el poder, te ha dado autoridad para que te levantes en esta temporada lleno del poder del Espíritu Santo, para que tú le digas a ese hombre que se levante en el nombre de Cristo Jesús, y ese hombre se levantará, esa nación se levantará. Créelo, siervo del Señor, que ese es el tiempo profético para ti y para mí. No tenemos otro tiempo. Las cosas están empeorando en las naciones, las crisis financieras están llegando, pero los ungidos se van a levantar. Los ungidos como tú y como yo nos levantaremos por nuestras naciones y comenzaremos a profetizar y a proclamar el reino de Dios. Y encontraremos a muchos paralíticos, a muchos pidiendo limosna, a muchos pobres espiritualmente. Pero tú tienes el nombre de Dios. Yo tengo el nombre de Dios. Yo tengo la unción del Espíritu Santo. Así es de que vayamos por esta nación que está en parálisis. Cuando Eliseo se le iba a quitar a Elías, dice que había 50 profetas que estaban mirando de lejos. Yo te quiero decir que no seas de los que están mirando de lejos lo que va a pasar. Ellos estaban perdiendo una gran oportunidad de recibir la doble porción, pero ellos estaban lejos. Solamente hubo uno que tenía esa pasión, uno que tenía ese deseo de acompañar a su padre espiritual, de acompañar a un Elías que tenía la unción del Espíritu Santo, que tenía el poder de cerrar cielos y de abrir cielos para que la lluvia cayera o no cayera. Ese es el tiempo, siervo del Señor, que tú tienes que soltar la palabra profética para tu nación. Pero ¿cuál es la clave? Así como Eliseo estuvo pegado a su padre espiritual, Elías, así es el tiempo ahora para nosotros de estar pegados con el que tiene la unción, con el que tiene la doble porción. Se ha profetizado que esta década es la década de la doble porción del Espíritu Santo. Tú y yo tenemos esa oportunidad. Tú y yo tenemos ese poder de que nosotros no nos despegamos del Espíritu Santo hasta que te dé la doble porción del Espíritu Santo. 50 estaban lejos. Yo quiero decirte a ti que si tú te acercas y que tú no seas de esos 50, sino que comiences a estar delante de la presencia del Espíritu Santo, que no sueltes su presencia, que no sueltes su corazón, hasta que Él te dé la paternidad,
Él dice que te hizo nacer de Él. Así es de que tú naciste de nuevo en una vida del Espíritu Santo. Y ese es el tiempo que tú te levantarás. Tú te levantarás por Perú con una doble porción del Espíritu Santo. Después dice la palabra del Señor que ellos estaban mirando de lejos, pero Eliseo no se apartó de Elías. Fue a Gilgal y ahí lo siguió. Fue a Betel y ahí lo siguió. Fue a Jericó y ahí lo siguió. Fue al Jordán y ahí estaba en medio del Jordán con él. Cruzaron el Jordán por el poder del manto que traía Elías, porque él golpeó el río y pasaron en seco. Después él estaba ahí y le dice: pídeme antes de que yo me vaya algo. Y le dice Eliseo: dame la doble porción del Espíritu. Esa doble porción del Espíritu que le dijo Elías: cosa difícil has pedido, pero si me vieres partir, vendrá esa doble porción. Yo te quiero decir que si tú no sueltas al Espíritu Santo, si tú entras en esa comunión con el Espíritu de Dios, esa doble porción es para ti y es para mí. Es la que necesita el mundo. Necesitamos esa doble porción para levantar a nuestras naciones de esa parálisis espiritual que ha caído, para quitar esa pobreza espiritual, para que nosotros no nos acostumbremos a ver a nuestra nación de esa forma, sino que nosotros como siervos de Dios, con la unción profética, declaremos la palabra profética. Más adelante los interrogan a ellos, ¿qué habían hecho ellos con ese hombre paralítico? Regresando a Hechos 3, la palabra profética que también el Señor te la confirma a ti. Y ellos les dicen que es por el nombre de Cristo Jesús, que Jesús, que había muerto para resucitar al tercer día, para perdonar pecados, que Dios le había confirmado su nombre. Dios quiere confirmar su nombre en Perú, pero te necesita a ti que tú prediques la palabra, te necesita a ti que vayas allí a donde están esos paralíticos espirituales. Perú está en esa situación como México, en esa parálisis espiritual, pero allí hay ungidos, allí estás tú, ahí estoy yo, para levantar nuestra nación con el poder del Espíritu Santo, levantar de esa parálisis esa nación, y esa nación responderá a la voz profética. Se levantará Perú. Perú será también un centro de avivamiento. Pero dice la palabra del Señor: arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. ¿Para quién es primeramente esa palabra? Para ti, siervo, y para mí. Primeramente es arrepentíos y convertíos, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio para Perú. Dios te necesita arrepentido. Dios te necesita convertido al Espíritu de Dios totalmente. Y van a venir de la presencia del Señor tiempos de refrigerio para Perú. Van a venir los cielos abiertos para Perú. Va a venir ese gran derramamiento del Espíritu Santo para tu nación. Espera a los siervos del Señor. Provoca ese gran avivamiento. Provoca ese gran arrepentimiento en tu corazón con la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te necesita. Él necesita a sus profetas, necesita a sus apóstoles, sus pastores, sus maestros, sus evangelistas. Te necesita a ti, siervo del Señor. Levántate en el nombre de Cristo Jesús. Llénate de ese gran arrepentimiento para que tú provoques de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de avivamiento, tiempos del poder de Dios. Tu nación se levantará con la voz profética que Dios ha puesto en tu corazón y en tu boca. Dios te bendiga con este gran arrepentimiento. Dios te bendiga con el más grande avivamiento que no se ha manifestado en la tierra. Dios te bendiga con la más grande manifestación de gloria que está poniendo en nuestras vidas para pedirla. Así como Moisés le dijo al Señor: muéstrame tu gloria. Tú pídele que Dios muestre la gloria ahí en Perú y Dios te la va a dar. Dios te bendiga. Yo bendigo a la nación de Perú con el más grande arrepentimiento, el más grande avivamiento y la más grande manifestación de gloria. Dios te bendiga y Dios te guarde, y Dios bendiga a la nación de Perú.